Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y el lenguaje corporal. En un mundo saturado de palabras, muchas veces olvidamos que el cuerpo también habla. Jesús, que conocía profundamente la naturaleza humana, no solo atendía a lo que decían los labios, sino también al lenguaje del corazón, reflejado en los gestos, miradas y actitudes. En sus enseñanzas Jesús denunció el lenguaje corporal hipócrita de los fariseos, quienes mostraban tristeza ostentosa al ayunar, buscando aprobación humana. Jesús nos invita, en cambio, a cultivar una coherencia entre lo que somos y lo que expresamos. El lenguaje corporal es una forma poderosa de comunicación, a menudo más honesta y reveladora que las palabras. Nuestras expresiones, tono de voz, posturas y miradas transmiten aceptación o rechazo, humildad o soberbia, compasión o indiferencia. Por eso, el discípulo de Cristo debe aprender a alinear su lenguaje corporal con los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Nuestra forma de mirar, de hablar, de escuchar y de movernos debe reflejar la gracia que habita en nosotros, porque el rostro es el espejo del alma y el cuerpo puede ser instrumento de bendición o de daño. Jesús nos llama a comunicar con el cuerpo lo mismo que con la boca: verdad, bondad y amor. Preguntémonos en primer lugar, ¿qué es el lenguaje corporal? Jesús habla sobre la comunicación no verbal de las personas. Los fariseos ponían cara de pena para ostentar del sacrificio que hacían ayunando. Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Los fariseos demudaban sus rostros, ponían cara de pena, de aflicción, para indicar aquellos momentos en los que estaban ayunando. Y Jesús dice a los suyos que en casos de dificultad o de adversidad debemos evitar dar una pena innecesaria. Mateo 6, 17 al 18. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. Con estas palabras está diciendo Jesús que debemos hacer justo lo contrario de lo que hacían los fariseos. No debemos de aparecer ante los demás como sufridos, como sacrificados, sino, si es posible, intentar ocultar los sufrimientos, las penas, las desdichas. Debemos demostrar a los hombres tranquilidad, serenidad, paz. Jesús habla del lenguaje corporal, por tanto, de las señales no verbales como expresiones y movimientos corporales que informan de nuestros sentimientos, intenciones, estados de ánimo y actitudes. Las expresiones faciales son las sonrisas, los ceños fruncidos, las miradas, etc. También el contacto visual o la forma en que miramos a los demás, o los gestos o movimientos de manos, brazos y otras partes del cuerpo. Génesis 31:12 dice: miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para él como había sido antes. Aquí está hablando del semblante, de la actitud general del rostro de Labán, negativa hacia Jacob. Y Jacob lo veía y se entristecía y se preocupaba por esto.
En Levítico 26:13 se dice: yo soy vuestro Dios que os he hecho andar con el rostro erguido, para indicar que en situaciones de humillación, de maltrato, pues una actitud erguida, pues es una actitud de dignidad frente a aquellos que se alegran de lo que nos pueda suceder. Proverbios 17:24. Los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Aquí está hablando de la mirada que parece no atender, que parece estar ausente, de la persona que se muestra indiferente, con una mirada vaga, con una mirada que no se sabe dónde está poniendo su objetivo. El lenguaje corporal a menudo actúa a nivel de subconsciente y refuerza, contradice o incluso sustituye a la comunicación verbal. El rostro muestra desagrado, enfado, rechazo o indiferencia con sus expresiones. Pero también la distancia que mantenemos con otros muestra afecto o desafecto. El tono de voz, el ritmo o el volumen altera para bien o para mal lo que decimos. La apariencia en la vestimenta o en la higiene muestra nuestro estado emocional. En definitiva, hay muchas formas en las que las personas hablamos solamente con la mirada o solamente con los gestos o solamente con el tono de voz o solamente con la apariencia. Las personas hablamos no solo con la boca, sino también muchas veces, de muchas maneras, a través de lo que hacemos, de lo que expresamos con nuestros cuerpos. ¿Por qué las personas nos comunicamos mediante el lenguaje corporal? El ser humano usa el lenguaje corporal de forma innata y o aprendida. Hay cosas que salen de sí del ser humano y hay cosas que pueden ser aprendidas de aquellos que nos han criado. Todos tendemos a mostrar externamente lo que hay en nuestro corazón. No sale espontáneamente, sin quererlo. Pero hay un componente cultural de aprendizaje en todo cuanto hacemos, pues solemos imitar las conductas de quienes nos rodean. En Nehemías 2:2-3 me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. La ciudad de mis padres está desierta, respondió Nehemías. Él tenía tristeza en su rostro. A pesar de no estar enfermo, tenía un rostro que expresaba a través de los rasgos, a través de la manera de estar y ser en ese momento, un sentimiento de dolor interior. Y el rey le pregunta a Nehemías, y él le dice que era quebranto de corazón, era una gran preocupación, una gran angustia por lo que sucedía en la ciudad de sus padres, que estaba desierta. Por tanto, el sentimiento interno de Nehemías fue expresado por el rostro, y el rey, sin saber qué era, interpretó, dedujo que a Nehemías le pasaba algo por lo que veía en su rostro. En el Salmo 44, versículo 15, se dice: mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. La vergüenza, la confusión, el temor, el miedo también se expresan en el rostro.
Job 16:16. Mi rostro está inflamado por el lloro y mis párpados entenebrecidos. Una vez más, el rostro mostrando el contenido de lo que hay dentro de una persona, la tristeza, la angustia y de nuevo la tristeza interior se muestra, se revela en el rostro. Por tanto, ¿por qué nos comunicamos mediante el lenguaje corporal? Pues porque somos así, los seres humanos, porque nuestro cuerpo y nuestro interior están unidos y lo que hay en nuestro interior se expresa a través del cuerpo, de los gestos o de las cosas que hacemos. Somos así. Y somos así por nacimiento y somos así también porque muchas cosas las aprendemos de otras personas que nos rodean. Pero podemos usar el lenguaje corporal de forma consciente. Y esto añade un problema a lo anterior. Podemos usar el lenguaje corporal a sabiendas de que ciertas expresiones o maneras de actuar llaman la atención de otros o hacen daño a otros o para obtener algún tipo de beneficio de otros. Podemos usar el lenguaje corporal a nuestro antojo para obtener algún tipo de beneficio o para hacer algún tipo de daño. El lenguaje corporal amigable y abierto fomenta la conexión, mientras que el lenguaje corporal hostil muestra nuestra distancia y rechazo hacia los demás y hacia sus circunstancias. El lenguaje corporal suple al lenguaje verbal en muchas ocasiones, diciendo de forma ambigua y cínica aquello que no queremos decir con palabras, o para enfatizar lo que sí decimos. En Génesis 4, 5 al 6, Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Aquí encontramos como Caín tenía una actitud mala y como consecuencia de esa actitud mala, él mostraba a través de su rostro esa actitud mala que tenía, esa actitud deliberadamente mala que tenía. En Lucas 22, 62 al 63 se dice que Pedro lloró amargamente y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él. De nuevo aquí encontramos dos formas de lenguaje corporal, el lloro amargo o la burla, dos formas de expresar sentimientos de tristeza o de odio, o de rechazo, o de indiferencia hacia las personas. Una imagen vale más que 1000 palabras, dice un dicho. O el rostro es el espejo del alma, dice otro dicho. ¿Cuáles son las consecuencias del lenguaje corporal en las relaciones humanas? El lenguaje corporal puede tener un impacto negativo en las personas. Crea discordias y conflictos con actitudes negativas como ceño fruncido, gesto refunfuñado, que genera malentendidos, confusión, desconfianza y hostilidad. Produce una impresión negativa a quienes, por hacer acepción de personas, falta de interés o ausencia de amabilidad o de contacto visual, se le transmite antipatía y rechazo. El lenguaje corporal dificulta la conexión humana cuando es negativo, mediante una actitud cerrada o distante que impide la formación de relaciones estables, significativas o íntimas.
Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas. Proverbios 21:29. El hombre impío endurece su rostro. Ezequiel 2:4. Son de duro rostro y de corazón empedernido. Hechos 7:54. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Aquí hay una serie de manifestaciones del lenguaje corporal negativas que expresan sentimientos también negativos hacia el prójimo. El lenguaje corporal puede manipular conscientemente para engañar o dañar a otros. Proverbios 2:16. La mujer extraña y ajena que halaga con sus palabras. El lenguaje añadido corporal a través de la palabra, en este caso, añadiéndole un tono dulzón, un tono de halago, un tono de búsqueda, de cercanía interesada. Proverbios 7:21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. El adulamiento, las formas de hablar en las que se utilizan los tonos que pueden llegar más al corazón de una forma maquiavélica. Proverbios 15:18. El que tarda en airarse apacigua la rencilla. Por el contrario, aquí se está hablando de cómo conscientemente una persona puede evitar airarse, sofocar su ira como una manera de hablar también a aquel que tiene delante, a aquel con el que puede tener un conflicto, pero sofocando la rencilla, tranquilizándose, reflexionando, haciendo que su rostro pues no exprese, no se adelante expresando sentimientos que sabe que no convienen expresar, pues una persona sabia puede controlar el lenguaje corporal. Por tanto, el lenguaje corporal puede tener un impacto negativo y puede usarse de forma profesa, de forma negativa. El lenguaje corporal también puede tener un impacto positivo en las personas. Puede generar confianza mediante una forma abierta de expresión, de contacto visual amable, una sonrisa sincera, para fomentar con empatía una correcta relación. Puede comunicar de forma clara, efectiva y congruente el lenguaje verbal y el no verbal, y reforzar y facilitar la comprensión de aquello que deseamos transmitir. Puede construir relaciones fuertes y saludables, con un lenguaje corporal de constante calidez y amabilidad, por el que discurre el afecto genuino y el interés sincero. El lenguaje corporal positivo mantiene una forma de hablar, un tono y un volumen de voz, un contacto visual firme, seguro, sereno, que inspira confianza, respeto, autoridad y aprecio. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida. Mateo 7:28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí se está hablando en todos estos textos de aquellos acompañantes del lenguaje o de los sentimientos o de lo que deseamos hacer, aquellos acompañantes
de lenguaje corporal que le dan un plus positivo a lo que deseamos en nuestras relaciones con el prójimo. ¿Cómo podemos tener y mantener un lenguaje corporal justo, bueno y sabio? ¿Cómo? Queriendo en primer lugar y esforzándonos en tenerlo. Esto es lo primero. Si no queremos tener un lenguaje corporal positivo, no lo tendremos. Tenemos que quererlo. Tenemos que ser conscientes de que existe un lenguaje corporal que habla más allá de nuestras palabras, que habla aun cuando nosotros no somos conscientes de que está hablando, y debemos ser capaces de tener dominio propio y de controlar, de dirigir ese lenguaje corporal. Pero para ello tenemos que quererlo. Tenemos que querer tener un lenguaje corporal positivo. Tenemos que vencer nuestros propios sentimientos negativos. En los momentos en que sabemos que hay sentimientos negativos o que pueden despertarse sentimientos negativos, tenemos que ser conscientes de ello. Y tenemos que tener una actitud alegre, sincera y cálida, una voz amable y respetuosa. Y es con el bien que se vence el mal. Si tú estás ante alguien y sabes que en ti puede haber un sentimiento de odio, de desprecio, inamistoso, la única forma de vencer cualquier gesto, cualquier forma de lenguaje corporal negativa, será a través de actitudes positivas, de alegría, de forma sincera, cálida, usando un tono amable y respetuoso. Todo eso te va a ayudar a vencer cualquier intento de tu corazón de expresar ese sentimiento negativo que hay allí. Por tanto, lo primero para tener y mantener un lenguaje corporal justo, bueno y sabio es querer tener ese lenguaje. Podemos y debemos cuidar que nuestro lenguaje corporal sea el correcto. Podemos y debemos. Mateo 6, 17 al 18. Cuando ayunes, es decir, cuando te sometas a una situación en la que vas a tener pues una debilidad corporal, una debilidad mental porque has pasado pues, un tiempo sin comer y eso te va a traer un poquito de problemática en tu cuerpo, en tu ser. Cuando ayunes, cuando estés en una situación difícil, estresada, preocupada, de sentimiento negativo, lo que sea, cuando ayunes aquí como ejemplo de algo negativo en cuanto a sus efectos, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. Jesús nos está llamando a vencer el lenguaje corporal negativo. En este caso, lavando nuestro rostro. El agua fría que nos activa, el agua fría en el rostro, sobre la cabeza, no solamente que nos lava, sino que nos activa, que nos despierta, que nos anima para no mostrar a los hombres que ayudas. Por tanto, podemos y debemos cuidar que nuestro lenguaje corporal sea el correcto. Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro. Podemos hermosear nuestro rostro. Podemos, de alguna manera, tener un rostro hermoso, y no me refiero a esas cosas humanas de guapo, feo. Un rostro hermoso moralmente, espiritualmente, amistosamente. Un rostro hermoso, un rostro que exprese paz, alegría, que exprese sinceridad, que exprese genuinidad. Podemos tener un rostro hermoso si queremos tenerlo. Un rostro que inspire confianza, que inspire paz y afecto en los demás.
Si nos esforzamos en tener un lenguaje corporal justo, bueno y sabio, lo tendremos. Si nos esforzamos. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Aquí está la parte del lenguaje corporal. Añadir al lenguaje verbal la palabra. La palabra es el lenguaje verbal. Y la gracia que sazona la palabra es el lenguaje corporal. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Mateo 9:22. Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí vemos a Jesús animando, no solamente hablando con la mujer, sino animándola. Tu fe te ha salvado, ayudándola a superar cualquier sentimiento negativo. Y lo hizo con la boca, con sus palabras, pero también con su mirada. Jesús, volviéndose y mirándola, dijo. Esto es muy importante. Hay que mirar a los ojos cuando se habla. Hay gente que no mira a los ojos, que mira para abajo, mira para un lado. Normalmente la gente que no es sincera, la gente que ha hecho alguna cosa, no mira directamente a los ojos. Jesús, mirándola, dijo. Aquí está la forma del lenguaje corporal de Jesús para animarla, no solo con sus palabras, sino con su mirada, mirándola a ella, para generar confianza, para generar proximidad, afectividad. Por lo tanto, si nos esforzamos, podemos tener un lenguaje corporal justo, bueno y sabio. Y para ello debemos ser humildes y generosos, así como tener dominio propio, para evitar que nuestro lenguaje corporal negativo salga y haga daño a otros. Hay personas que son muy egoístas, muy egocéntricas, que nunca entenderán que no debemos ir por la vida haciendo daños a los demás. Hay gente que es tan egoísta que hasta presume de su actitud egoísta. Yo soy así, yo no puedo ser de otra manera. Incluso dicen, yo no soy un hipócrita, como si hacer lo bueno fuera ser un hipócrita, como vencer el pecado si esto fuera algo hipócrita. Hay gente que no quiere esforzarse, no quiere hacer lo bueno. Pero si queremos ser humildes y generosos y tener dominio propio para evitar que nuestro lenguaje corporal negativo haga daño a otros, pues si lo queremos podemos conseguirlo. Podemos tener y mantener un lenguaje corporal correcto como parte de nuestra forma de ser, incorporándolo como hábito, como hábito. Llega un momento en que aquel que sonríe, aquel que es amable, aquel que mira a los ojos, aquel que no expresa rabia, llega un momento en que esa conducta le sale espontáneamente. Llega a formar parte de su ser esa conducta. La ha incorporado como hábito cotidiano. Y eso es lo que Dios quiere. Gálatas 5:22-23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es un cristiano, alguien que tiene amor y muestra que tiene amor, que tiene gozo, paz, paciencia, que es benigno, tendente a lo bueno, bondadoso, fe, manso, templado. Se puede tener un lenguaje corporal bueno, sabio y recto. Y para tener y mantener ese lenguaje corporal todo el tiempo y en toda circunstancia, se requiere valentía y amor. No solamente amor, sino valentía. Según Pablo. 2 Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. En el fondo es un cobarde el que cuando siente odio expresa odio, el que tiene siempre está pronto a hablar y a soltar sandeces por la boca, a ir por la vida, como dicen algunos, cantando a las 40, yo no tengo pelos en la lengua ni papas en la boca, dicen otros. Ese tipo de personas son personas necias, necias. En el fondo lo que están diciendo es que son esclavos de sus propios pecados, que de sus propios sentimientos negativos, que cuando tienen algún sentimiento negativo tienen que vomitarlo sobre los demás, porque si no lo hacen estallan. Ese tipo de personas son muy dañinas, muy perjudiciales para sí mismas y para los demás. En contraste, un cristiano es una persona valiente, no es un cobarde, es una persona valiente, porque entiende lo que Dios dice y porque lo procura, luchando. Y una persona valiente lucha. Y lucha, pues, en primer lugar, con uno mismo, con los propios sentimientos, contra los sentimientos de otros. Un cristiano es una persona valiente. Es una persona que tiene amor. Y esa valentía y ese amor resulta en un poderoso dominio propio. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo en 2 Timoteo 1:7? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una capacidad de controlar las pasiones negativas, interiores. Esto es el dominio propio. Poder controlar al viejo hombre, domarlo, controlarlo, que no haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera. El cristiano tiene domado, controlado al viejo hombre. El cristiano sabe que tiene que transmitir la verdad con su boca, pero también con sus gestos, con su lenguaje corporal, que tiene que expresar amor, paz y todo lo que es el fruto del Espíritu con la boca y también con sus gestos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y el lenguaje corporal. Y esto nos debe llevar a pensar, a meditar. En primer lugar, evalúa tu actitud corporal al relacionarte con otros. Puede ser que tú estés ignorante de las cosas que haces, de las cosas que expresas cuando estás con otros. Pregúntate si tu forma de mirar, de saludar, de escuchar o de hablar está mostrando acogida, interés y respeto. A veces basta una sonrisa o un gesto amable para derribar muros y tender puentes. Domina tus reacciones instintivas con sabiduría y amor. Aunque sientas enfado o frustración en algún momento, puedes entrenar tu cuerpo para no transmitir rechazo o dureza. Un lenguaje corporal paciente y sereno ayuda a resolver conflictos y a mostrar el fruto del Espíritu Santo. Ora para que tu cuerpo exprese a Cristo en ti. Pide al Señor que lo que sientes, piensas y haces sea coherente con tu fe. Que tu lenguaje corporal sea reflejo de la humildad, de la misericordia y de la gracia que Jesús mostró con todos, especialmente con las personas pequeñas, humildes y heridas o vulnerables. Que Dios te ayude a tener un lenguaje corporal que glorifique a Dios y que procure la paz entre tú y todos los demás. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Queremos pedirte que nos ayudes a ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos tuyos, en lo interior, en lo que nadie ve, donde actúas tú en lo secreto, en lo íntimo, en lo oscuro de nuestro corazón. Ayúdenos a ser allí verdaderos hijos tuyos. Pero también, Señor, ayúdenos a ser verdaderos hijos tuyos en lo que los demás ven en nosotros. Ayúdanos a parecer hijos tuyos. No solamente hacerlo, sino a parecer hijos tuyos. A ser dignos del nombre de hijos de Dios. A ser dignos por lo que decimos y por el tono, por la mirada, por los gestos que acompañan a nuestras palabras y a nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, en todo a ser dignos de ti. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia. Gracias una vez más porque sigues ayudando a los enfermos y confiamos en que tu ayuda, que es vital, sin la cual nada bueno puede suceder, porque si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia. Por tanto, Señor, en ti estamos confiando. Acudimos a los médicos, a los hospitales, a las medicinas, a todos aquellos recursos que tú has puesto, pero sabiendo que eres tú el que nos da todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a tener esta confianza. En ti están puestas todas las personas que repetimos cada vez que están recibiendo tratamientos, que están recuperándose de operaciones, que están en tus manos, Señor. Y en ti esperamos, oh Padre. Gracias por lo que eres. Te suplico que en ese corazón tuyo tan amplio para con nosotros, en esa actitud tan de amor y tan de misericordia, Señor, nos concedas no solo las cosas que te pedimos, que necesitamos, sino aún aquellas cosas que no te pedimos, pero que necesitamos y que tú conoces. Ayúdanos, Señor, a todos, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.